Pues como decía esta mañana, realmente yo llego a trabajar sobre cuestiones de memoria porque he estudiado historia contemporánea en la facultad y la manera en que se presentaba la historia y en general el tratamiento que se daba me producía muchas preguntas y encontraba que en los relatos, en las narrativas oficiales de la historia había mucha gente que no salía en la foto, las mujeres, muchas personas que se denominan minorías pero que en realidad son grandes mayorías. Y luego una cuestión personal que tiene que ver con la propia historia de mi familia. Mi primer trabajo es sobre la emigración española en Europa en los años 60, 70 y 80. Mi madre se fue primero en los 60 y luego mis padres, los dos, se fueron en los 70 y volvieron justo antes de la caída del muro porque, bueno, en Alemania, que era donde estaban, ya se preveía la reunificación, y esto me llevó a pensar porque un hecho que realmente era crucial, de alguna manera articulaba toda mi vida, se había producido, y esto tenía que ver con la historia de mi familia, de mis dos abuelos, que trabajaban para el maquis en la Galicia de los años 40 y 50, y cómo este hecho empobreció a mi familia y la convirtió la abocó a la emigración, ¿no? Pues Plan Rosbat, como os comentaba también esta mañana en el seminario, nace por una propuesta del Museo de Arte Contemporáneo de Galicia, del CEGAC, una propuesta en principio, como yo trabajo habitualmente con la historia de las mujeres, sobre la historia de las mujeres en la guerra y en la posguerra civil en Galicia. De ahí, de ese hilo, empezamos a tirar y empezamos a ver una serie de cuestiones que en aquel momento, estamos hablando de finales del 2005, principios del 2006, se estaban debatiendo, cuestiones en relación a la llamada Ley de Memoria Histórica que se vota en el Parlamento a finales de 2007, en diciembre del 26 de diciembre del 2007, si no recuerdo mal, y empezamos a reenfocar el trabajo en las políticas de memoria, en los imaginarios, en cómo el cine y los media han condicionado y estaban condicionando nuestros relatos colectivos y personales también sobre la memoria, la literatura también, pero bueno, yo trabajo fundamentalmente con imágenes y en una cuestión que no ha sido demasiado tratada en el Estado español, pero que sí es uno de los grandes tópicos sobre memoria en el mundo anglosajón y el mundo francés. Pierre Nora, hablábamos esta mañana de Pierre Nora o de Halbach, que son los lugares de memoria, ¿no? Los lugares y los hitos de la memoria, ¿no? Como lugares significativos dentro de la construcción también de país, ¿no? y de Estado. Nace con un espíritu, como os contaba, de memoria comparada con las democracias europeas más tradicionales, Francia, Inglaterra, y también con una continuidad básica, que es que la guerra civil es la antesala de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que hay una línea entre una y la otra, y por tanto una línea narrativa y también de políticas de memoria comunes, ¿no? Y bueno, efectivamente esas políticas de memoria en estados con contextos y con historias tan distintas son en el fondo bastante similares. Están construidas desde el presente, están al servicio de los gobiernos actuales, de la construcción de Estado,
por supuesto, las memorias nacionales. En el caso del Estado español, en aquel momento también se estaban poniendo en juego. Estamos hablando de que este trabajo está hecho desde Galicia, en un momento en que gobernaba el Partido Socialista en coalición con un partido nacionalista. Hay un momento muy celebratorio de la memoria, y nuestro interés, como os contaba, era pues hacer un proyecto reflexivo, un proyecto que hablara de la calidad constructiva del relato histórico, de cómo en realidad la memoria colectiva, lo que llamamos memoria colectiva, en realidad se basa en la exclusión de muchas memorias, porque aquellas que no pueden entrar dentro o no se constriñen dentro del relato de la memoria oficial son muy difíciles de encajar, algunas también por censura clara, ¿no? En el caso del anarquismo en Galicia, bueno, no conviene al relato nacionalista, pero tampoco conviene al relato del Estado español, ¿no? Y luego porque bueno, a mí me interesa muchísimo la idea del monumento y el documento, y los procesos de legitimación de unos y de otros. Yo creo que la ficción tiene una capacidad de llegar, a lo mejor por empatía, no sé, por cierta empatía emocional, o por los recursos fílmicos y dramáticos que emplea, que a lo mejor las formas documentales, sobre todo el ensayo documental, no tiene. Creo que es una manera de pensar el mundo, ¿no? Y de pensar sobre cuestiones de memoria, y de pensar sobre, bueno, sobre cómo está construida la realidad, ¿no? en sí misma. Pero no de curar, de esa capacidad curativa que se le confiere a veces al arte, o no sé, a un acto creativo, ¿no? Pues quizá a nivel personal sí lo tengan algunas personas. A nivel colectivo yo no creo que se curen las heridas, pero sí sirve para hacer reivindicaciones simbólicas, para de alguna manera, bueno, conferir visibilidad a ciertas memorias más olvidadas. Otra cosa es si la visibilidad siempre es efectiva políticamente, y si ser visible no te pone en un escenario, ¿no? Y por tanto eres más cooptable también para, en cierta medida, ¿no? Todo este juego mediático, ¿no? Por ejemplo, que hablábamos por la mañana. Bueno, eso es más complicado, pero en principio creo que sí que tiene una capacidad de pensar el mundo como lo tiene la palabra, claro. Me, me gusta especialmente el material de archivo en el sentido amplio, no el material de filmoteca solamente, o el material de archivo televisivo, sino imágenes que están rodadas por otras personas. De hecho, en mi último trabajo he trabajado fundamentalmente con archivo familiar, con películas encontradas. Me gustan por dos cosas fundamentalmente. Una, como diría Farocchi, porque respecto a una imagen que tú no has hecho, no tienes el contexto emocional de la producción, y por tanto puedes pensar la imagen en sí misma, en el contexto social, digamos, en el punto en que la imagen está producida y en el contexto de producción en el que se hace. Y esto te da una capacidad de ver cosas en la imagen que a veces, como cuando escribes una palabra y no ves las faltas de ortografía, las erratas, no tienes cuando las imágenes son tuyas. Y luego porque trabajar sobre las imágenes de otras personas, bueno, yo que soy una persona con una curiosidad infinita, me provoca muchísimas preguntas. Me provoca preguntas de por qué está rodada de esta manera, por qué este encuadre y no otro, y luego te da la capacidad de remontarlas, de resignificarlas.
Y para mí el montaje y el fuera de campo son los dos instrumentos fílmicos fundamentales que dan sentido a un trabajo audiovisual, a una película, a un relato audiovisual, ¿no? Yo construyo las películas realmente en la mesa de montaje, en la mesa de edición. Y entonces ver, cuando una imagen no es tuya, te planteas lo que había alrededor mucho más que cuando lo sabes. Es mucho más la curiosidad de lo que imaginas o la curiosidad que te produce, y te planteas mucho más ese fuera de campo, que es por qué aparece eso en el frame y no lo que está al lado, y la capacidad que puedes tener de generar un discurso que en principio no estaba